vamos a ver la elaboración y presentación de propuestas técnicas en consultoría. Vamos a hacer la exposición en tres partes. Yo voy a desarrollar la primera parte. Básicamente es una introducción a todo lo que es la propuesta técnica y básicamente los conceptos generales que involucran la preparación de esta. Luego Gabriela va a continuar haciendo la parte de la base de la propuesta técnica y cerramos con Rocío con un ejemplo práctico de una propuesta técnica. Muy bien, adelante por favor. Una breve historia. El tema de las consultorías en realidad comienza a mediados del fines del siglo XIX. El primer antecedente que hemos encontrado, y esta es la fuente de la Organización Internacional del Trabajo, un libro que habla de consultoría, es de 1870, con Charles Sampson. Él tenía una empresa de zapatos y logró perfeccionar un proceso, y luego de esto, digamos, aprovechando la experiencia desarrollada, logró trasladar la experiencia a otra organización. Esa era la idea, que finalmente pudo, digamos, ser el primer antecedente de una consultoría que está documentada. Como lo repito, no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Internacional de Trabajo en un libro que ha publicado al respecto. Posteriormente, en 1914, Edwin Bones, en Chicago, creó la empresa Business Research Service. Es el primer antecedente ya de una empresa constituida específicamente para dar servicios de consultoría. Más adelante, en 1920, Elton Mayo realizó todos los que son consultorías previas relacionadas a lo que es recursos humanos. Y en 1943, justo en plena guerra mundial, una de las empresas consultoras del Reino Unido tenía 6 consultores, pero ya en el año 93 llegó a 1700. Este cambio brutal de personal se debe básicamente a que a partir de ese momento, en la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló mucho el tema de las consultorías, básicamente como una forma fácil de obtener información de cómo desarrollar las cosas al interior de las organizaciones, sin tener que invertir mucho tiempo. Sin embargo, lo que sí tenían que invertir es el dinero. Consultorías de este tipo hemos visto, por ejemplo, las que hizo Japón después de la Segunda Guerra Mundial, donde trajo expertos en calidad, entre estos Deming, que en Estados Unidos desarrollaba los temas de calidad, fue convocado a Japón justamente para hacer consultorías de tema de calidad, y ya vimos los resultados, el milagro japonés, que en solo 5 años comenzó a recuperarse y al final de la década del 60 logró ser la segunda potencia mundial en temas económicos. Continuamos, por favor. Consultoría básicamente es un proceso en el cual el consultor no tiene la responsabilidad de la ejecución de la misma, pero sí ayuda a desarrollar las actividades. Existen varios tipos de consultoría. Aquí permítame que me detenga un momento. Hay un tipo de consultoría, se puede decir llave en mano, donde simplemente se le paga al el consultor levanta la información con su equipo de trabajo y le entrega a la organización su trabajo desarrollado. Esto es como una caja de Pandora. Cuando se quiere hacer una modificación, un cambio o ajustes en el tiempo, se tiene que convocar continuamente al consultor. Es la forma más fácil de desarrollar el trabajo, pero a la vez es poco sostenible en el tiempo. Ejemplos de esto lo vemos en las normas, por ejemplo, en la implementación de ISO 9001. He tenido la experiencia de ver organizaciones con las cuales el consultor llega, desarrolla con su equipo de trabajo los manuales de procedimientos, desarrolla toda la documentación, la formatería, inclusive logra pasar la auditoría de certificación, pero terminado esto el consultor se retira y nadie sabe nada. Hay una dependencia total del consultor, pero es una forma de trabajo. Las empresas, simplemente por un tema de marketing o de imagen, deciden desarrollar este tipo de consultorías, y a veces el tiempo es tan corto que no les queda otra opción. Sin embargo, a largo plazo es insostenible. Una segunda forma de consultoría es básicamente donde el consultor, como vimos hace un momento, no debe desarrollar el trabajo, sino que debe convocar a las diferentes partes involucradas, darles la capacitación, las guías normativas, toda la información necesaria, y darles el entrenamiento y la capacitación necesaria para que puedan desarrollar ellos mismos el trabajo. El consultor lo que hace en esta segunda opción es básicamente dar los ajustes hacia dónde debe desarrollarse las actividades, los planes de trabajo, y deja al final de su labor un equipo consolidado, especialista en el tema de la consultoría, que
a largo plazo es sostenible en el tiempo. Esas son en esencia las dos formas de consultoría. Adelante, por favor. Aquí vemos los objetivos generales de la consultoría. Como hemos visto, es alcanzar los fines objetivos de la organización, que pueden ser una certificación, puede ser en temas de seguridad, medio ambiente, responsabilidad social o de la calidad que hemos visto hace un momento. También tenemos resolver problemas gerenciales o empresariales. Tenemos lo que pasaba con la IBM a mediados de la década del 70, donde tenían sus computadoras que desarrollaban la programación mediante tarjetas y necesitaban un software, un sistema operativo para ser específico, y convocaron a diferentes empresas, entre estas a la de Bill Gates, para que pudiera desarrollar un sistema operativo, el famoso DOS en su momento, ¿no? Que fue rechazado por la IBM. Es otro tipo. También tenemos describir y evaluar nuevas oportunidades. Es para un tema de investigación, cuando la organización llega a un punto determinado donde necesita desarrollar nuevos campos comerciales, nuevos campos de investigación, es mucho más fácil y conveniente llamar a consultores expertos en el tema. También tenemos mejorar el aprendizaje. Estas son las capacitaciones in-house, donde se han identificado ciertas falencias en temas de competencias en el personal, y lo más conveniente es llamar a un consultor para que pueda desarrollar capacitaciones, entrenamientos al interior de la organización. Finalmente tenemos poner en práctica los cambios. Esto es lo que normalmente podemos traducir bíblicamente: nadie es profeta en su tierra. Muchas veces cuando la organización ha desarrollado o quiere desarrollar un cambio, al interior de la organización no le hacen caso. Es mucho más fácil que una persona externa, con la imagen, el reconocimiento de toda la organización, les haga llegar la misma información, y la implementación va a ser mucho más rápida. Continuamos, por favor. Aquí tenemos en esencia los procesos de la consultoría. Es una iniciación donde hay un contacto inicial con el cliente o la empresa o la organización que va a recibir la consultoría. Hay un diagnóstico, puede ser de diferentes niveles, dependiendo del tiempo, de los recursos, de la disponibilidad de información que exista. Luego hay una planificación de las medidas que se van a desarrollar, un plan de trabajo. Entonces no quiero entrar en este detalle porque más adelante lo vamos a ver, pero aquí, entre otros, entraría también las propuestas técnicas, ¿no? Luego ya viene la fase de aplicación y finalmente la terminación. En la terminación se hace un reporte de todo lo que se ha desarrollado, se da un informe para cerrar el trabajo. Continuamos. Cada una de estas etapas generan ciertos documentos y acciones, actividades. En la iniciación, por ejemplo, tenemos, aparte de los primeros contactos, el diagnóstico preliminar de los problemas. Podemos identificar propuestas o tareas que se deben desarrollar y eventualmente formular un contrato de la consultoría sobre las cuales se va a desarrollar todo el trabajo. Puede ser algo muy detallado, específico. Entre otros, podemos hablar de la confidencialidad de la información, que es un aspecto muy crítico al momento de desarrollar una consultoría. ¿Por qué? Porque el consultor, que es una persona externa, podría llevarse el conocimiento, el know-how hacia otras organizaciones. Después tenemos en la etapa del diagnóstico ya el análisis de los objetivos, puntualmente qué se quiere desarrollar, qué se quiere mejorar, el análisis del problema. Hay un descubrimiento de los hechos, o sea, comenzar a hacer el ver exactamente qué está pasando. Muchas veces lo que estamos viendo simplemente son los síntomas y no vemos las causas, entonces hay que profundizar. Para eso se hace un análisis, una síntesis de los hechos, y aquí se parte de evidencia objetiva, algo así como en las auditorías, donde no es lo que me parece, lo que yo creo, sino lo que concretamente puedo demostrar con evidencias, valga la redundancia, ¿no? Pueden ser documentos, testimonios, pueden ser informes de consultorías anteriores o auditorías que hayan realizado. Después tenemos la información de los resultados del cliente, es otra forma de hacer el diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, un libro de quejas, ¿sí? Encuestas, cualquier información que nos permita retroalimentarnos del cliente. Esto siempre y cuando la consultoría esté enfocada hacia el servicio, hacia el cliente. Esto es en todo caso condicional al tema o alcance de la consultoría. En la parte de planificación de las medidas tenemos la elaboración de soluciones, plantear exactamente cómo se va a dar solución al problema identificado. Se va a implementar un software, se va a desarrollar capacitación, qué cosas se va a hacer exactamente. En este
tema tenemos diferentes aplicaciones, opciones. Y he visto, por ejemplo, en una consultora donde trabajaba en SG se nos propuso para organizar nuestro trabajo un software, $30.000. Se invirtió tiempo, dinero y recursos en esto, al final se descartó el software. La empresa perdió $30.000 simplemente por una mala decisión, una mala solución implementada. Habían otros elementos que no estaban incluidos en la propuesta de solución, que lamentablemente no se incorporaron en la consultoría y a la hora de implementar fracasó. Yo he ido a otras organizaciones donde manejan todo con folders. Y digo he ido, ¿por qué? Porque he trabajado en el tema de consultoría. Quien habla tiene aproximadamente 150 auditorías internas desarrolladas. Entonces he tenido la oportunidad de ver organizaciones como Xerox, Fenosa, he ido a 3M, y pequeñas, ¿no? Pequeñas empresas donde, como les decía, con folders hacían lo mismo que estos $30.000 que habíamos invertido en software, y lo hacían de una forma tan fácil y dinámica que fácilmente podían encontrar toda la información. O sea, no es el dinero que uno puede invertir finalmente en la consultoría, sino el cómo desarrollar la alternativa de solución. Recordemos que las empresas hasta mediados de los 70, hasta antes de mediados de los 70, no utilizaban computadoras. La computadora en realidad debería ser una ayuda para optimizar el procesamiento de información. Sin embargo, tenemos el paradigma que la computadora es la solución a todo. No todo pasa por tener computadoras o sistemas informáticos. Pasa por las personas que sean competentes para desarrollar el trabajo, que tengan iniciativa, que tengan diferentes elementos. Si cada uno fuera un consultor en su puesto de trabajo, especialista en sus labores, podría desarrollar soluciones mucho más eficientemente, sin el uso necesariamente de software. Y por el contrario, si tuviésemos programadores en cada una de las organizaciones, dentro de cada uno de los puestos de trabajo, sería mucho más fácil. Me pasó a mí la semana pasada. Habíamos tenido, por ejemplo, el problema del CAP, el cuadro de asignación de personal, que se habían demorado aproximadamente, no sé mentirles, 6 meses 3 personas en desarrollar una versión del CAP. Como yo manejo un poco lo que es el Visual Basic dentro del Excel, que es un lenguaje de programación, puedo desarrollar una aplicación en 3 días para procesar toda la información y hacer lo mismo. La ventaja es de que yo puedo modificar la base de datos y automatizar el CAP. Mis compañeros cuando hicieron eso, cada vez que les modificaban el CAP o la información, les costaba todo un mundo el poder reprocesar la información, porque cambiaban todo manualmente. Ahora, con una simple capacitación, yo podría transferir esto a cualquier otra persona de la organización. Eso sería una consultoría apropiada, no el priorizar la herramienta del software, sino el desarrollar la solución a medida, según el tema del problema que se esté afrontando. Bueno, me he extendido mucho en este tema. Simplemente voy a leer la parte continua, ¿no? Lo siguiente que se refiere es elaboración de las soluciones, evaluación de opciones, porque hay diferentes opciones que podemos tener. No todas son las más viables. Es muy simple, ¿no? Si yo tengo solamente 2 meses para obtener resultados, no puedo meterme a proyectos de 1 año, por más ventajas comparativas que pueda tener. Entonces hay que evaluar las soluciones en función a nuestras necesidades. Tenemos también las propuestas del cliente, al cliente, ver qué es lo más viable al cliente. Nuevamente, si la consultora va orientada al cliente, no pensar en lo que sea mejor para nosotros, sino en lo que es mejor para el cliente. Eso es lo normal, ¿no? Uno piensa, sí, vamos a desarrollar el mejor trabajo, vamos a hacer todo lo mejor, pero nunca nadie mira al cliente y nunca nadie mira qué es lo que quiere el cliente. Y ese es un error muy común en las consultoras. Sí, vamos a invertir en el SAP, vamos a invertir en eso, en lo otro, y el cliente final no le importa eso, le importan los resultados. Después tenemos la planificación de la aplicación de las medidas. Esta planificación involucra básicamente el desarrollar un plan de trabajo, ¿no? Con metas, con objetivos y sobre todo que sean logrables, que sean a corto plazo. En el caso, por ejemplo, de una implementación de ISO 9001, para volver al caso que conversamos hace un momento, lo ideal no es implementar la norma en toda la organización, sino hacerla en una pequeña parte de la organización donde sea más viable desarrollarla, en una de las líneas de producción, en uno de los departamentos, y luego ir extendiendo la implementación hacia otras áreas. Lo que tradicionalmente es en las organizaciones, no, vamos a todos a comenzar, todos vamos a desarrollarlo a la vez. Se convierte tan caótico el manejo de la información que es inviable. Esto se resuelve justamente con una planificación adecuada de las medidas que se van a desarrollar.
ver dónde es más viable, dónde está el personal más competente. Bueno, en la aplicación tenemos la contribución a la aplicación, o sea, contribuir a la aplicación, contribuir al desarrollo obviamente de los objetivos, las propuestas de ajuste, cuáles son las más adecuadas, hay que hacer ajustes en el camino. No todo lo que planificamos al inicio se va a desarrollar al pie de la letra. En el camino hay que ir perfeccionando o solucionando problemas que eventualmente no fueron previstos en la etapa de planificación. Tenemos que desarrollar también una capacitación, no solamente es poner la herramienta, sino darle al personal todas las competencias necesarias para que pueda utilizar esta herramienta, y eso es una capacitación. Finalmente hay que hacer una evaluación, comparar los objetivos versus los resultados obtenidos y ver si se ha logrado el adecuado logro de estos. La consultoría generalmente emite un informe final y también a lo largo de toda la consultoría se estila emitir informes parciales por porcentaje de avance. Aquí esto está asociado también a entregables, documentos que se relacionan a cada una de las etapas. Después tenemos el establecimiento de compromisos. Es muy importante, y aquí les doy un ejemplo muy didáctico. Yo he trabajado en SGS y la empresa tenía un director de calidad nacional, y él, cuando brindaba el servicio, se entrevistaba con el gerente general y le decía que si no veía el compromiso de la alta dirección en la implementación de la norma, simplemente se abstenía de ofrecer el servicio, porque sabía que iba a fracasar. Podían obtener la certificación, pero lamentablemente, al no existir el compromiso de la alta dirección en una implementación de un ISO 9001, esto tenía el fracaso, y el prestigio de SGS como empresa se iba a ver perjudicado. Por eso se tiene que haber un compromiso de la alta dirección con el trabajo de la consultora. No solamente es que se va a contratar, se va a pagar al consultor y se va a dejar el tema de lado. Si la consultora es lo bastante seria, debe medir este aspecto. Después tenemos los planes de seguimiento. La idea es que una vez concluida la consultoría se pueda ir continuamente viendo el avance de este tema. Muchos contratos clásicos establecen una fecha de cierre y luego de eso la consultora ni se aparece, y eso no es adecuado. La consultora debe hacer un seguimiento una vez ya retirado sus servicios de la organización, para ver la continuidad, y hacer una reunión de retirada donde se deja constancia quiénes son los responsables, a quiénes se van a entregar los documentos, cuáles van a ser sus funciones para el seguimiento y mantenimiento de la solución. Continuamos. Aquí tenemos un esquema de cómo se hace el estudio de la empresa, un poco ya adelantándome a lo que vamos a ver más adelante. Es una situación del negocio, los aspectos positivos y negativos, las mejoras posibles y oportunidades, y las medidas necesarias de propuesta. Siguiente. Y con esto termino. Las fuentes de información que van a servir para poder desarrollar la propuesta técnica de la consultora, las publicaciones publicaciones que se hacen del cliente. Los clientes quieren saber cuáles son sus proveedores más destacados, los proveedores que puedan desarrollar mejor su trabajo. Información de otras fuentes, tenemos por ejemplo el INEI, tenemos los ministerios que generan información de ciertos sectores económicos, industriales, tenemos los registros e informes internos, que pueden ser resultados de auditorías, pueden ser los mismos registros informáticos que puedan tener el desarrollo de sus competencias, y todos los archivos de documentación que puedan estar asociados al desarrollo de las actividades. Es en esencia las fuentes de información que vamos a ver justamente con Gabriela, que se van a utilizar para desarrollar la propuesta técnica. Muchas gracias. Adelante. Ahora voy a describir más que nada la base teórica para poder elaborar una propuesta de consultoría. Los pasos son: primero elaborar diferentes propuestas al cliente. ¿Por qué? Porque el consultor debe ser bastante creativo para poder ofrecer varias oportunidades para el cliente, porque los problemas se pueden resolver de varias formas, y el consultor debe evaluar en función a todo lo que ha diagnosticado cuáles son las mejores alternativas para el cliente. En la búsqueda de las mejoras, el consultor puede basarse también en su experiencia, como ya pudo haber tenido con otras empresas. También puede basarse en un benchmarking, por ejemplo,
o puede basarse también en datos de algún otro consultor. Como están en el medio, tienen bastante experiencia y puede ser recomendado, o cualquier mejora puede ser recomendada por otro consultor de su entorno. Ahora, ¿cuál es la habilidad, o por decirlo, la base principal para poder proponer soluciones al cliente? Es la creatividad. Un consultor tiene que formular ideas de mejora en base al diagnóstico que elaboró de la empresa. Entonces, la creatividad tiene unos pasos, ¿no? La preparación, esfuerzo, incubación, intuición y evaluación. ¿En qué consiste estos pasos? La preparación consiste en el pensamiento analítico, es decir, analizar todos los datos que se han obtenido del diagnóstico, ¿no? Tales como registros, indicadores, etcétera, en función a todo lo que el cliente desea, ¿no? ¿Cuál es la información que se ha podido levantar en el diagnóstico? Con esta información, el consultor debe analizar y elaborar como un informe, un resumen de todo ello. Ahora, ¿en qué consiste el esfuerzo? En un pensamiento divergente. ¿Qué quiere decir? En donde es un momento en donde a las personas se les vienen las ideas sin tener restricciones. Ideas hasta, podrían ser ideas locas, ideas tal vez irreales, soluciones que tal vez no podrían ser. Ahora, después de ese pensamiento divergente viene la incubación, el periodo de incubación. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros pensamos o tenemos una idea, queremos tener ideas de mejora y pensamos tanto en esa idea, hay un periodo en el cual debemos simplemente dejar de pensar en eso y dejar que nuestras ideas floten, ya no esforzarnos mucho en ver cómo solucionar. Y viene el periodo de intuición. El periodo de intuición ya es un momento de iluminación, por decirlo así. Es donde de pronto la idea brota en nuestras cabezas y puede ser la mejor alternativa para la solución. Y después viene la evaluación, cuando ya se evalúan estas ideas que se han pensado, ¿no? Y después de la respuesta inconsciente tras la intuición, se analizan las ideas obtenidas. Ahora, hay varias técnicas para la creatividad. Tenemos la cinética. Cinética es cuando las personas se reúnen, ¿no? El consultor tiene la opción no solo de él proponer las soluciones, sino reunirse con el mismo cliente, reunirse con las personas importantes, las personas clave de la empresa, y que el cliente le vaya diciendo los problemas y cada uno va dando soluciones en función a lo que dice el cliente, a los problemas que dice el cliente. La libre discusión. ¿Cómo es la libre discusión? Es cuando un panel de personas se reúnen y igual, ¿no? Sin pensar dan ideas, cualquier idea. Es como una lluvia de ideas, ¿no? Todos dan aportes, hablan, y de esas ideas, la idea es obtener el mayor número de ideas posibles. Luego tenemos relaciones forzadas. ¿Qué quiere decir? Que todas las ideas que se tienen se deben combinar. Luego tenemos enumeración de atributos, que es enfocarse en cada punto crítico de algún problema y evaluar las posibles soluciones por cada atributo. Y luego las listas de control, que es como un forzamiento al cliente para decirle, podrías mejorar en este aspecto. Es como para que llene un checklist de cuáles serían las soluciones por cada criterio del problema. Ahora, lo más importante para poder realmente ser creativos y dar soluciones viables y creativas, no redundando, es suspender el juicio, pensar sin trabas, tener la mayor cantidad de ideas posibles y combinar las ideas en el mayor número posible. Luego tenemos la evaluación y selección de las propuestas. Durante la fase de evaluación, el consultor tiene muchas formas de evaluar, ¿ya? Depende también del problema, de la información con que se cuente. Lo que es común en las consultorías es que el número de criterios es grande. Por ejemplo, definitivamente los problemas son varios en una empresa y los criterios para evaluar son muchos. Después la evaluación requiere de ponderación y son criterios de difícil cuantificación. Muchos de ellos son factores
de comportamiento del personal, de motivación, etc. Y luego tenemos una evaluación subjetiva que viene de la ponderación. Esto siempre es muy común debido a que no siempre los problemas son cuantificables, por decirlo, en producción o temas de fallas, en defectos de la calidad del producto, ¿no? Sino estos defectos son generados por algún factor subjetivo, ¿no? El comportamiento del personal, la motivación, como les decía, ¿no? Ahora tenemos técnicas de evaluación, tenemos análisis de rentabilidad, análisis de costo-beneficio, programación lineal, toma de decisiones, árboles de decisiones. Entonces el consultor tiene varias posibilidades para poder evaluar las propuestas. Ahora tenemos la formulación de propuestas al cliente. Después de hacer la evaluación, el consultor debe presentar un material con sustentación. Ahora puede adjuntar cualquier material audiovisual, y bueno, el objetivo es lograr que el cliente acepte la mejor recomendación que nosotros podamos darle como consultores. No es forzar al cliente a que decida por una, porque le vamos a dar varias soluciones o varias alternativas de solución, sino que el cliente se deje guiar por nuestra recomendación, ya que nuestra recomendación en base al diagnóstico y a las ideas que hemos logrado canalizar, pueda él hacernos caso y guiarse y confiar en nuestro conocimiento y nuestra experiencia como consultores. Ahora, hay unas recomendaciones también al momento de presentar la propuesta, que es que la presentación debe tener una secuencia lógica, en base a todo basándose en cada fase, ¿no? Primero es el diagnóstico, luego es el análisis de datos, que es el diagnóstico, luego las ideas, cómo fueron generándose las ideas, y luego ya las alternativas. Después, el consultor no debe presentar ninguna propuesta a menos de que creas que la probabilidad sea real de que el cliente la pueda aceptar. Un consultor debe tener la certeza de que el cliente va a aceptar la propuesta. ¿Por qué? Porque precisamente el diagnóstico y la evaluación que se hizo debe ser real, viable. El consultor no debe utilizar lenguaje técnico, eso es cierto. Cuando se presenta una propuesta, el cliente no siempre habla el mismo idioma que el consultor. Entonces es importante que el cliente tenga un lenguaje, que el consultor tenga un lenguaje bastante amigable para el cliente. Y el consultor debe asegurar la fiabilidad de la toma de los resultados, es decir, que todos los datos que ellos hayan obtenido sean los reales y que sean bien analizados. Y lo esencial es que el consultor tenga presente las preferencias. Muchas veces el cliente no se pone a pensar en los resultados ni en las alternativas, no. Muchas veces es importante que el consultor, dentro del proceso de elaboración de propuestas y dentro del proceso de comunicación, de reuniones que haya tenido con el cliente, haya analizado cuáles son sus preferencias, su comportamiento, qué le gusta, qué no. Entonces, en función a esto, muchas veces los consultores se ganan la confianza del cliente y el cliente tiene mucho más confianza en el consultor sin necesidad de evaluar todas las propuestas que él hizo. Eso es. Buenas tardes. En este caso vamos a continuar con los pasos para elaborar una propuesta técnica. Ya mencionaron las 5 fases, ya mencionaron cómo elaborar, pero vamos a ver los pasos que se deben de tomar en una propuesta técnica. Primero, como ya mencionamos, se tiene que definir la situación actual. ¿Cómo se define? Se define esta situación actual midiendo o viendo el entorno en el que presenta, los procesos que se manejan, la tecnología que está involucrada y el nivel de madurez de la empresa. Definir el problema. ¿Cómo se define el problema? Una vez ya tenido la situación actual, conociendo ya cuál es el entorno de la empresa, se permite ya identificar los elementos del problema y también sugerir las mejoras de este caso. Luego, definir los requerimientos. En este caso se va a ver el análisis previo según la problemática que se ha establecido, se va a ver los detalles de la funcionalidad, se va a ver lo que es la integración con otros sistemas, la integración de las fuentes y el respaldo de la información y otros temas que se necesiten para ver la propuesta técnica. Proponer los objetivos. Los objetivos deben ser claros, como ya mencionaron. El consultor debe tener un lenguaje amigable
y también se debe de indicar el problema con una solución o una mejora. Definir las etapas y los alcances. Una vez que ya se tiene el nuevo estado que se quiere mejorar, obviamente eso requiere un esfuerzo, requiere un tiempo, y por lo que puede ser conveniente para definir las etapas de la implementación mediante unos gráficos o mediante unos cuadros que se van a mencionar más adelante. A la vez también se tiene que elaborar una propuesta de solución. Esta propuesta de solución se tiene que hacer mediante diagramas, se tiene que trabajar ejemplizando entradas, salidas, flujos que sean entendibles para el cliente y también para los procesos que están involucrados. También se debe mencionar un diagrama de cómo va evolucionando y cómo se van tomando las soluciones. También se va a elaborar una matriz de requerimiento versus solución. Ahí en esta matriz de requerimiento versus solución se debe de demostrar la solución propuesta ya según el cliente ya la haya tomado y según los requerimientos también por parte del cliente. En esta matriz se va a incluir en un lado izquierdo, por ejemplo, diagramas, y en el lado derecho se van a encontrar las soluciones. ¿Cuál es lo que yo quiero y cuál va a ser la solución? También se tiene que definir un cronograma general para estimar los tiempos requeridos para la implementación de cada etapa. En este ítem se tiene que tener in situ también ver el tiempo del cliente. Si el cliente tiene la necesidad de, por ejemplo, definirlo más rápido a corto plazo o a largo plazo, se ve los recursos menos el tiempo o menos recursos y mayor tiempo. Se debe realizar la estimación de los costos. En este punto, bueno, en realidad, una vez tenido ya el cronograma, se debe de manejar el equipo de trabajo, los costos que van a implementar y los costos por hora por cada consultor que se trabaje y por cada proceso. El método de trabajo. En este caso se va a detallar la metodología, los pasos a seguir, las fases que se van a seguir, los entregables de trabajo, el organigrama que ya está definido, se incluye también un diagrama del cronograma general, en realidad, el diseño y las especificaciones. En este caso se va a hacer la implementación de la solución. Ya puede llevar una compra, obviamente para cada solución genera un gasto adicional, puede ser una compra, una actualización de un sistema, de un software, o un reajuste mediante una restricción por parte del cliente. El cliente me puede decir, yo no necesito esto, pero hay que enseñarles o indicarles que realmente lo necesite. Listar los supuestos y dependencias. Aquí se van a incluir los supuestos, lo que asume para que no se pueda ejecutar de forma correcta, de una manera que quede documentado, y cualquier desviación que existe en el momento. Definir que está fuera de alcance en realidad. Una vez que ya están los supuestos y las dependencias, se tiene que indicar qué actividades no primordiales no deben asumir, en este caso, el consultor. Por ejemplo, el cliente debe de gestionar y proveer los accesos a las bases de datos. Nosotros no tenemos el acceso, pero ellos tienen que brindar toda la información posible para nosotros tener, digamos, los datos correctos. Indicar los compromisos por parte del cliente. Como mencionaron al comienzo mi compañero, si la gerencia no tiene el compromiso de parte de él como cliente, obviamente el trabajo no va a ser acorde como corresponde. Al final se presenta un resumen financiero. Aquí va a incluir todos los costos que incluyen dentro de la consultoría. Se debe incluir también los costos de servicios de los profesionales, costos por horas, los viáticos, las licencias o todo lo que haya generado en la consultoría. Bueno, este es más o menos un modelo de un formato, de una propuesta. El objetivo, como ya lo mencionamos, el marco teórico y conceptual de la empresa, la metodología del trabajo que se va a realizar, los productos, en este caso, que se manejen según la consultoría, las sugerencias que por parte del consultor, la bibliografía sobre los temas, algunos links que puedan tener, y el cronograma, como se puede utilizar, las actividades y o trabajos, y acá sería la secuencia de cómo se van entregando los entregables o los resultados o las soluciones. Muy bien. Ahora vamos a comenzar con las preguntas. Álvarez Llosa me mencionó que tenía una reunión, mandó un email. Sí. Martel, no, por favor. Mendoza Anco, por favor. Nos tenemos
que una empresa del Estado, no, estoy hablando mal, una institución del Estado está haciendo una consultoría para poder obtener un expediente técnico de obra. Mejor dicho, elaborar el expediente técnico de obra. Entonces, definitivamente dentro de la propuesta técnica estaría involucrado cronogramas, estaría involucrado costos de materiales posiblemente, y todo lo relacionado a la supervisión de la obra, ¿no? Porque sabemos que en el ámbito público las consultorías que terminan en un expediente técnico de obra terminan finalmente en una supervisión de obra, en muchos de los casos. Entonces, ¿hasta qué medida el consultor puede llegar a ser lo más imparcialmente posible dentro de la propuesta técnica, a fin de que al momento de que se lance un nuevo proceso de selección asociado a la supervisión de obra no esté dirigido exactamente a la consultoría? Estamos hablando de ética profesional en realidad. Comenzamos nosotros en la exposición según los pasos, indiqué, hay algunas restricciones que en realidad como consultor debería de tomarlas. Dentro de estas restricciones se debe indicar lo que tú mencionas. Obviamente como consultor simplemente tiene la potestad de recibir toda la información, de tener todo el know-how y tener algunas restricciones. En esas restricciones estaría uno de los términos lo que tú mencionas en realidad. Términos de referencias, las bibliografías, más que todo eso. Sales Ramírez está, Salas Ramírez. Sí. Ya. Señor Peinado no está, ¿no? No, No, ya no está. Está. Velasco Rasuri, entonces. Sí, bueno, tenía una consulta, justamente había presentado alguna serie de pasos de cómo realizar una consultoría en fases. La consulta era la siguiente: si esas fases que se han presentado obedecen básicamente ¿es una propuesta genérica, es de un autor, o si es en sí una metodología adecuada para poder adecuadamente realizar un proceso de consultoría? La fuente es la Organización Internacional del Trabajo. Ha elaborado un libro sobre consultoría. En este libro, en uno de los capítulos, propone esta estructura. Obviamente esta estructura de los procesos de la consultoría es variable, va a depender de cada consultora y en función a lo que acuerde con el cliente. Pero esto es una propuesta en base a la OIT. ¿Yo podría utilizar otra propuesta? Sí, es totalmente, es en función al mercado, obviamente. Si el mercado me dice utiliza 2 o 3, o utiliza 5 o 8, el mercado es el que va a definir. El cliente es el que decide finalmente cuáles son las etapas que se van a aplicar. Y como conversaba hace un momento en la pregunta anterior, esto se va a establecer en los términos de referencia. Cuando es en el tema de una institución del Estado, establece cuáles son las etapas o los procesos que se van a tener que cumplir. Vargas Orellana está. Segarra, por favor. Bueno, como explicó mi compañero, elaborar esta propuesta tiene una serie de pasos, ¿no? Ahora, esa serie de pasos es recomendable utilizarlas para cualquier tipo de empresa que de repente se quiera realizar a la hora de realizar una consultoría. ¿Para cualquier empresa de cliente o cualquier consultoría? De la consultora cliente. No, ya. Claro, es que en realidad esto es una teoría que nosotros hemos tomado como referencia. En realidad el consultor, en base a su diagnóstico, él puede encontrar el método más viable para poder darle la solución al cliente. En realidad nosotros damos unos topes generales, genéricos, que tal vez existan empresas atípicas o existan algunas excepciones. Sin embargo, el consultor, ya con su experiencia, ya podría mejorar el proceso, innovar la metodología para poder encontrar la solución. La idea, el objetivo general es recomendar la mejor alternativa de solución al cliente más que establecer, claro, más que seguir ciertos criterios o ciertos pasos teóricos. Ya. Bueno, yo tengo unas preguntas.
Me parece que ustedes tienen dos cosas han presentado acá. En uno han presentado lo que hizo la señorita Rocío, ha presentado lo que es la propuesta, o sea, como tratar de conseguir casualmente ganar pues una licitación, un concurso, una invitación que le han hecho a uno. Y la otra parte que han hecho ustedes dos es básicamente la solución a eso. Han presentado dos cosas ustedes, ¿no? Entonces, o sea, porque aquí están presentando la solución y eso, el diagnóstico y todo lo han hecho, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Y eso va a depender pues del tipo de consultoría que se tenga que hacer, ¿no? Puede ser una que es de recursos humanos, hay otras que son de aplicaciones, de software, hay otras que son de supervisión de obra, ¿no? Hay de todo, ¿no? O sea, hay que mirar qué cosa es para poderlo enfocar. En el caso del Estado, el Estado como normalmente no le gusta tener pensamiento divergente y nada por el estilo, ¿no? Lo que hace es establece lo que quiere, ¿no? El Estado normalmente trabaja el tema de forma y no de fondo, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo una aplicación de un software, normalmente te va a poner requerimientos técnicos y requerimientos funcionales. Pues. Esas son las cosas que tienes que cumplir. Pero no te habla de no te habla para nada, en absoluto, de todo lo que hay que hacer internamente para que el aplicativo funcione. Lo toma que es mágico. Hace un rato mencionó a la hora de la aplicación, ¿no? Usted, Javier, dijo que habían dos posibilidades al inicio, ¿no? Dijo dos posibilidades. Yo metería una tercera, que hay un supuesto heroico que la gente está capacitada ya, que la gente ya tiene las capacidades para. Y eso es falso, totalmente falso. La gente entró de acuerdo a unos criterios de cómo trabajaba anteriormente, ¿no? Desde el momento en que ahora tú le vas a dar cosas de repente, unas cosas nuevas, no tienen el perfil. No tienen el perfil. Le voy a dar un caso. Estoy en una consultoría donde para que la gente comenzase a trabajar, el jefe de esa área, ¿qué hizo? A todo su personal los metió en cursos de design. 6 meses antes de comenzarse la consultoría. Abogados, contadores. Estoy contando. ¿Por qué? Porque el trabajo que tenían que hacer con la consultora obligaba a que trabajen con design. Bueno, y esta persona que es el jefe sabía el problema, por eso se adelantó. Porque si es otra persona, espera pues que el mundo explote. ¿Me dejo entender? O sea, ella comenzó a darle capacidades, comenzó a empoderar a su gente para que a la hora que viniesen a recoger la información, la pudiesen dar de manera apropiada. Ese tipo de jefes no existen. No existen esos tipos de jefes que son al mismo tiempo sponsor y que quieren que las cosas salgan adelante. Eso no existe. La consultoría no necesariamente, ahí usted tiene toda la razón, de que yo lo hago, sino que la gente que tanto lo recibe y que tanto se va a apropiar de él y lo va a ejecutar, porque después tiene que defenderlo. Lo tiene que defender no solamente de su trabajo, sino de todo el resto de las otras áreas que van a comenzar a ser empujadas por ti, porque tú te vas a convertir en un elemento, así sea pequeño, en moverlos a los otros, porque tú vas a estar rápido y ellos van a estar lentos. Entonces te vuelves peligroso para la organización, porque los estás haciendo caminar a otro ritmo. Y si la institución es veterana y es mañosa, todos se van a aliar para destrozar ese proyecto.
Y si es el Estado, peor todavía. Porque el statu quo es genial, el statu quo, pues. ¿No es cierto? El statu quo es genial. Estoy tranquilo, no me van a molestar y si todos nos ponemos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pues, ¿no? Todos somos geniales, ¿no? Sí, no de acuerdo. ¿Comprenden? Entonces, ese tema, los que trabajamos en el Estado, debemos siempre tenerlo presente cuando queremos ir. Entonces hay que ir creando las condiciones. Entonces, como me dijo un amigo, tienes que hacer la estrategia de las tenazas, ir armando así, donde ya la gente ya no quede más. El arte de la guerra. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si las condiciones todavía no están dadas, van a procurar desarmarte el proyecto. E inclusive, hasta, estoy hablándote del usuario del sistema, el usuario. Ni siquiera te he hablado del que va a hacer, el que va a tener que manejar el aplicativo, si es un aplicativo, o sea, el administrador. ¿no? El administrador del aplicativo, no, la base de datos, lo que sea, el que va a darle pues el mantenimiento al aplicativo, ya, ¿está bien? ¿Comprende? Ese, inclusive le está dando chamba, pues. Porque sí, y una de las cosas que uno debe tener es hacer su historial de todos los aplicativos que ha estado manejando esa área, cuántos están funcionando, y te van a decir que ninguno. Todos los nuevos siempre han quedado frustrados en el camino. Entonces tienes un problema tú. ¿Por qué aceptar más trabajo? ¿Ah? ¿Por qué no aceptar más trabajo? Todo el externo que lo piensa, ¿no? Pero claro que le tiene que dar más trabajo. Ahora, lo más genial es cuando en los términos de referencia se pone lo que tiene que hacer la empresa. Me tienes que poner lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer la empresa y lo que tiene que hacer en este caso la institución, ¿no? Me tienes que tener estos equipos, ¿por qué? Porque en este nuevo software tiene que correr en este tipo de plataforma. Tú quieres ahora una nueva base de datos, ¿no? ¿Comprenden? No tú quieres SQL, si no quieres Oracle. Ah, ya, correcto. Tienes que trabajar migración en paralelo. Eso no forma parte del proyecto. Tienes que hacer cosas en paralelo. Tienes que hacer cosas en paralelo. Pero si la institución no las hace en paralelo, ¿quién se beneficia? Rápido, es bien sencillo. Nadie. ¿Cómo que no? Claro que se beneficia a alguien. No lo hacen para no hay una descoordinación. ¿Quién? ¿Pero quién se beneficia de esa situación? Rápido. Los que están acostumbrados a la situación. No, el actual. proveedor se beneficia. Claro, porque en el momento que tú le has puesto cronogramas de entrega, él va a cumplir, te va a mandar un papel y tú no lo tienes. Te va a decir, ¿sabes qué? No es mi culpa. ¿Y qué va a hacer? Esos plazos que están en el aire, me los tienes que pagar. Me los tienes que pagar. Penalidades. Pero no son mías. Son tuyas porque tú no estuviste trabajando. Pero eso no se pone normalmente en el contrato. Eso es lo que tú crees para saber lo que yo te voy a pedir. Eso es lo que tú crees. No, el cliente establece sus Son- pautas. Lo normal es que nunca se Pero lo que ponen sucede es castigos que en las dos cosas. Yo estoy hablando que yo cumplo. Ujú. Yo cumplo. Si yo cumplo, no tienes nada que negociarme a mí. Ujú. Si yo incumplo, sí tienes cosas que negociarme a mí. Pues si yo lo cumplo, tú suenas. Pero cuando el cliente incumple normalmente no hay sanciones. No, ¿cómo no? o sea, Claro. El incumplimiento del el profesor está explicando que el incumplimiento del cliente va a el incumplimiento del cliente claro, Va a perjudicarme a mí. en la continuidad del proveedor. Claro. Sí, pero Si el normalmente proveedor el cliente no va a firmar algo que sea en contra de él. Sí, pero el tema es que cuando... Es lo normal, hasta donde he visto. es que al inicio uno, en todo Claro. contrato uno dice, yo te entrego esto, tú Claro. tienes tal fecha y tienes para revisarlo. Las penalidades van, si yo como proveedor me demoro un día, me descuentas 3%, No, lo que 5%, sea. lo que sea, ¿no? Ahora, ese plazo que se le da al momento de iniciar el trabajo se acepta y se firma con sangre. Así que se entrega, no te lo entregaste, meses de parte, no sé. Claro, Entregar sí, la le tienes fecha que que me entregar. dijeron. No importa que te haya entregado cualquier cosa. Después le haces del ciclo otra vez de revisiones, de observaciones. Claro, lo que sea. observaciones. Ese es otro Pero tema. ya entregó ya. Ya entregó, claro. Ya entregó y Ya puede cobra. ser N veces. Y después, ¿qué otra cosa quiere hacer? Te quiere hacer cambio de alcance. Eso te quiere hacer. En el Estado, el cambio de alcance, si uno quiere continuar trabajando con ellos y quiere cobrar el final del proyecto, tiene que hacer el cambio. Así que antes de meterse, hay que evaluar el riesgo, más o menos un 30-40%,
de los cambios que van a haber, de lo que piensa la persona que quiere ser. Sí, lo que ocurre es que las instituciones que están metidas en este tema ya conocen la idiosincrasia. Saben que eres dejado. No le digas Ya saben que eres dejado. nada, no le digas. Sí, ya saben que eres dejado. Pero es sencillo, porque tú ves y no han hecho ni siquiera han hecho ni el perfil, no han contratado a nadie para saber cuál es su requerimiento. De equipo. Claro, No, o sea, por favor, si tú sabes que en el Estado te demoras, primero tienes que hacer requerimientos. Ahora, lo puedes tener con tu personal, ¿no? Tu personal y después tienes que tener un tigre. O sea, tú puedes tener un personal que lo has contratado en tu área, pero que no es bueno haciendo pues ese tipo de levantamiento. Tiene que ser un tigre, ¿no? Y tiene que estar al día. Tiene que haber hecho proyecciones, ¿no? ¿Cuál es la proyección de cuánto va a crecer la institución? Con el nuevo software que va a salir, no tenemos tal cosa. Hace su proyección y se fuma uno de los buenos y el Pantapé hace su gran proyección, pero tiene que hacer algo, ¿no es cierto? Una vez que haga eso, hará su proyección y verá qué tecnología es la mejor. Mira, esta por ahí va, ¿no? Y hará después su propuesta. Y si es el Estado, eso no está presupuestado. No, es que el Estado... No lo ha presupuestado porque recién lo está planeando, no está presupuestado. Entonces está frito, porque primero tiene que estar presupuestado antes de comenzar de hacer pues sacar no sé, unas bases integradas, ¿no? de lo que vas a requerir, pero tienes que tenerlo presupuestado. O sea, lo tienes en el cerebro, te lo dijeron a ti, lo pusiste como parte, que eso es lo que tenías que poner una nueva plataforma para los nuevos equipos, pero tú no hiciste ningún cálculo de nada, pusiste ahí en el papel que tú lo ibas a poner, pero en tu trabajo diario no lo pusiste. Por tanto, como eso es un proceso largo, ni siquiera está presupuestado. Pero tú lo has puesto, y ahí viene el otro asunto, tú lo has puesto como un requerimiento, o sea, perdón, como una facilidad que le vas a dar al proveedor. Tú lo has puesto. O sea, tú debes poner lo que vas a poder hacer. Si no tienes, si tú sabes que no vas a poder, le digas, mira, vas a tener que poner las condiciones en lo que tenemos. Y se lo pones. ¿Está bien? O te dice, ¿sabes qué vas a tener tú que incorporar? Hacer las pruebas en un equipo que yo no lo tengo. O le dices, ¿sabes qué? Cómpralo tú y después me lo transfieres. Eso le puedes poner. ¿Me comprende? Porque yo si me voy a demorar, yo lo puedo proponer ahí. Lo pones y después me lo transfieres. ¿Ya, correcto? Claro, eso sí puedo hacer. Porque yo sé que me voy a demorar. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque sé que me voy a demorar. Ya me he demorado toda mi vida. O sea, voy a demorarme. Porque tengo que hacer el presupuesto, no sé de cosas se trata y le digo, a ver qué cosa hará. Hará pues sus salvedades, 30% más, 40% más del coste, en fin, ya es tu problema de él. ¿Comprende? Ahora, y esto tiene que negociarlo, poco por poco, ¿no? Entonces, en el Estado es bien complejo. Sin embargo, las empresas grandes, españolas, las brasileñas, pues, en Estado, o sea, tienen años metidos acá. Como la Bajato. ¿No? Pero Odebrecht está acá. Claro. Y hay empresas que se han vuelto, pues, peruanas, se han puesto satélites de Odebrecht, como es el caso de COSAPI. COSAPI ya no hace construcción, ya no construye, no hace pistas, no hace eso. ¿Qué ha hecho él? Ha hecho lo más extraordinario que puede haber hecho una empresa. En su estrategia, en su desarrollo, en su modelo de negocio, el modelo de negocio de ellos es: yo te doy las maquinarias. Yo te alquilo las maquinarias. Tú me pides qué maquinaria vas a usar, yo la compro y te la alquilo. Eso es el leo estratégico. ¿Comprendo? En otras palabras, no le preocupa quién gane, él siempre va a ganar. Es lo que ya no compite, ya no compite, competía, no para qué, ¿no? Y el que maneja todo ese negocio es un ingeniero acá de la UNA. Es un ingeniero civil, pero está metido pues en construcción, pero es un ingeniero industrial, parece. O sea, en lo que son los equipos, lo tiene programado, cambio de equipos, usa pues depreciaciones, usa todas las jugadas para dejar de pagar al Estado.
impuestos, hace arrendamiento financiero, lo tiene bien estructurado para ganar billetes, ¿me comprende? Porque lo que quiere es ganar, ¿ya? ¿Está claro? No le interesa a quién, o sea, dice, en el Perú van a construir todo el tiempo, sí, ¿y a quién es cualquiera? Yo te alquilo el equipo. Se acabó. Mira ese costal que ahora. Eso lo pensó mi vecino hace años y se fue a la selva, ¿no? Y hoy en día es una constructora de... Claro, pero te digo, lo que hacen es así, eso, no, un problema. Entonces, el tema es acá que inclusive el Estado ya tiene cosas predeterminadas, no hace muchas cosas, consigue de otros y lo aplica. No le interesa a veces que sea algo muy... A ver. Innovador. Inclusive ni siquiera aprovecha que pueda hacer innovación. Otra cosa que hace el Estado peruano. Aplicativos que pueden ser usados de manera... pueden ser usados para otros, no se los dan. O se ponen ellos mismos trabas para no compartirlo. O sea, yo hago algo, trae tu comentario, supongamos, ¿ya? Entonces, ya lo hice, yo lo armé. Entonces, ¿qué cosa? Lo agarro, se lo debo dar a otro para que lo haga. ¿Qué cosa ha pasado? Que ahora que han hecho el diseño no es configurable. O sea, lo han hecho para mí. Entonces, todo lo han metido en la misma programación. Entonces, no lo configura. Han hecho un Lego. Entonces, es mío, pues. Entonces, si yo te lo quiero dar, no puedes. Te cuesta tanto entenderlo. Normalmente no tienes ni los manuales de operación, ni del usuario lo debes tener, me imagino. Entonces, yo te lo doy, pero no vas a saber cómo usarlo. Entonces, los que se meten a interpretarlo dicen, ¿sabe qué? Mejor hacemos uno de Otis. Ahora, eso está diseñado a propósito también. Porque es bien sencillo, yo lo puedo hacer como Estado, le digo a la PCM que haga uno general, que tome en cuenta y que se funcione y se acabó. Eso lo están haciendo con el TUPA. La normatividad salió hace una semana, me parece. Que pusieron un software para que todas las municipalidades, instituciones públicas en general, registren su información en la página web de la PCM en un aplicativo especial que está asociado a Mi Costo, que ya existía del año pasado. Mi Costo es un software para hacer el costeo de todos los TUPAs. Pero usted sabe que el costeo del TUPA es un engaño. Me explico. El costeo del TUPA está diseñado, si usted lo ve, siempre está relacionado con la UIT. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está relacionado con la UIT? Es que con eso la gente... No, es una mentira eso, grande. Si usted saca su cuenta, los TUPAs lo hacen en función, las instituciones que tienen recursos directamente recaudados, ven cuál es el servicio, puede decir servicio, trámite, ¿no? Que más se da. Y comienzan a jugar con los números. Y sí lo hacen. Es imposible que lo puedan hacer bien. Yo le he tratado de hacer aquí cuando era director de escuela con ustedes. Bueno, cuando era jefe de programa. A ver, me pidieron así, cuando ustedes hacen a ver, la primera constancia de egresado es gratis, pero la segunda constancia de egresado tienen que pagar. Claro, la primera vez, entonces voy a una reunión de